¿Sabías que debajo de un desierto chihuahuense existe una cueva con cristales del tamaño de autobuses escolares, y que entrar en ella sin equipo especial te mata en menos de 15 minutos? Que en 1970, un cohete militar de los Estados Unidos, con material radiactivo, se salió de su curso y cayó en suelo mexicano, y el ejército norteamericano entró a recuperarlo sin que apareciera en ningún periódico? ¿O que el sistema de cañones de Chihuahua es más profundo que el Gran Cañón del Colorado, la maravilla más famosa del mundo? ¿Y que las últimas bandas de guerreros apaches libres se escondieron en la Sierra Madre chihuahuense hasta los años 30 del siglo XX, décadas después de que la historia dijera que ya se habían rendido? Todo eso es 100% real. Chihuahua no es el desierto vacío que te vendieron en la escuela. Es el estado más grande de México, y cada kilómetro cuadrado esconde algo que contradice todo lo que crees saber sobre este país. Hoy, 35 secretos que parecen mentira. 35. La mayoría de los mexicanos creen que el desierto más grande de América del Norte está en Arizona o en algún rincón de los Estados Unidos. Están completamente equivocados. El desierto chihuahuense es el desierto más extenso de toda América del Norte, y más de la mitad de su superficie cae en territorio mexicano. Cubre aproximadamente 362,000 kilómetros cuadrados entre Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo México y Texas. Para que te quede clara la escala, es más grande que Alemania. Un horizonte que se extiende más allá de donde el ojo puede ver, salpicado de lechuguillas, candelillas y ocotillos, sin que nada interrumpa la línea entre tierra y cielo. El aire huele a resina de gobernadora cuando sopla el viento. El discurso cultural mexicano habla del desierto de Sonora o del Sahara, y nunca piensa en el que tiene en casa. Este desierto es mayor que los dos. 34. El queso que comes en el norte de México probablemente lo fabricaron personas que viven como en la Europa del siglo XVI. En el municipio de Cuauhtémoc viven alrededor de 100,000 menonitas que en 1922 llegaron desde Canadá y negociaron con el presidente Álvaro Obregón el derecho a vivir sin interferencia del Estado, sin servicio militar, sin escuelas del gobierno, sin electricidad de la red pública. Hablan bajo alemán, un dialecto casi extinto en Europa. Montan carretas de madera tiradas por caballos en carreteras modernas. Las mujeres usan cofias blancas y vestidos largos, y producen el queso menonita que llena los mercados de todo el norte del país. Imagina pasar en carretera junto a una caravana de carretas de madera circulando a 20 kilómetros por hora, mientras tú vas a 120. Millones de mexicanos comen ese queso sin saber que lo fabrican personas en una cápsula del tiempo europea en pleno desierto. 33. Si alguien te dijera que el desierto de Chihuahua produce entre el 70 y el 80% de todas las manzanas de México, no le creerías. Pero es exactamente lo que pasa. La zona productora está a 2,100 metros sobre el nivel del mar, en valles irrigados con aguas del acuífero Sacramento. Los huertos menonitas de los municipios de Cuauhtémoc y Guerrero superan las 75,000 hectáreas de manzano. Las noches frías del altiplano chihuahuense y el suelo aluvial rico en minerales crean las condiciones perfectas para el manzano. Nadie asocia el desierto con cosechas de frutas. La geografía de altura y el suelo aluvial convirtieron tierra aparentemente muerta en el huerto más productivo del país. Eso no sale en ningún libro de geografía escolar. 32. Hay una obra de ingeniería en Chihuahua que tardó 63 años en terminarse, que perfora montañas y cruza abismos, y que la mayoría de los mexicanos no saben que existe. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico, conocido como el Chepe, une la ciudad de Chihuahua con el puerto de Los Mochis cruzando la Sierra Madre Occidental. Su construcción comenzó en 1898 y no se terminó hasta 1961. Para cruzar las barrancas del Cobre, los ingenieros perforaron 86 túneles directamente en la roca y construyeron 37 puentes sobre los abismos. Imagina viajar en ese tren. Sales de la oscuridad de un túnel y de golpe el vagón se asoma sobre un abismo de 1,000 metros. Luego el siguiente túnel te vuelve a tragar. Es el monumento de ingeniería más subestimado de México. 31. En pleno siglo XXI, en las barrancas del Cobre de Chihuahua, hay comunidades enteras viviendo dentro de acantilados. Los rarámuri, también llamados tarahumaras,
Habitan cuevas naturales y casas de madera incrustadas en la roca de los cañones, a altitudes que oscilan entre 500 y 2.400 metros según la temporada. Se estiman entre 70.000 y 100.000 rarámuri en la Sierra Chihuahuense. Algunos de sus núcleos de población solo son accesibles a pie por senderos que los mapas no registran. Imagina una familia preparando su cena frente a la entrada de una cueva, mientras a sus espaldas el barranco cae 1 kilómetro en vertical. Esa imagen no es del pasado, es hoy. 30. Los rarámuri no solo viven en los acantilados, corren en ellos. Practican el rarajípari, una carrera ritual donde equipos de hombres patean una bola de madera tallada a mano durante recorridos de 100 a más de 300 kilómetros, corriendo de noche y de día, sierra arriba y sierra abajo, sin parar. Imagina corredores con guaraches de llanta vieja, descendiendo pendientes de 40 grados en plena oscuridad. La bola de madera saltando entre las piedras iluminada solo por la luna. Los ultramaratonistas modernos entrenan años para correr 100 kilómetros en condiciones óptimas. Los rarámuri lo hacen como práctica espiritual comunitaria desde hace siglos, comiendo pinole y sin suplementos de laboratorio. 29. A 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, hay un fenómeno geográfico que la mayoría de los mexicanos nunca han visto. En Samalayuca hay un campo de dunas de arena blanca que se desplaza varios metros al año empujado por los vientos del desierto chihuahuense. Las dunas alcanzan alturas de hasta 40 metros y sus crestas cambian de forma con cada ráfaga de viento, borrando y rehaciendo el paisaje cada semana. Cuando el sol golpea esas dunas al mediodía, la arena blanca refleja la luz con tanta intensidad que el paisaje duele en los ojos. Desde lejos parecen montañas de nieve que alguien olvidó en el norte de México. Samalayuca parece un fragmento del Sahara que cayó en Chihuahua, a 1 hora de Ciudad Juárez. Y casi nadie lo conoce. 28. Cuando alguien pregunta cuál es la cascada más alta de México, la respuesta habitual es Misol-Ha, en Chiapas. Esa respuesta es incorrecta. La cascada Piedra Volada, en el límite sur del Parque Nacional Cascada de Basaseachi dentro de la barranca de Candameña, tiene una caída libre de 453 metros. Es la cascada más alta de México. Solo baja con fuerza entre julio y octubre, pero cuando lo hace, la vibración se siente en la roca. Para llegar al mirador, hay que caminar por senderos sin señalización turística. Imagina pararte en el borde del cañón y ver un hilo de agua blanca cayendo 453 metros hacia el abismo, tan largo que la neblina hace desaparecer el punto donde el agua toca el fondo. Una cascada que nadie menciona y que es la más alta del país. 27. Mientras la conversación arqueológica gira en torno al centro y al sur, en el norte hay algo que la escuela casi nunca menciona: miles de años de historia humana grabada en roca. En la Sierra Tarahumara y en zonas del desierto chihuahuense hay pinturas rupestres con antigüedad estimada de entre 4.000 y 10.000 años. Figuras humanas, venados, serpientes, manos en negativo y formas geométricas pintadas en rojo ocre, negro y amarillo sobre paredes de roca. Muchos de esos sitios no están en catálogos oficiales ni tienen señalización. Imagina manos en negativo estampadas en la roca por un ser humano que vivió aquí cuando los mamuts todavía caminaban por Norteamérica. El norte de México tiene una profundidad histórica que el discurso nacional lleva décadas ignorando. 26. Hay un río que mantiene vivo al río más famoso de la frontera. El río Bravo sería un lecho de polvo en su tramo fronterizo si no fuera por el río Conchos. El Conchos nace en la Sierra Madre chihuahuense y recorre más de 900 kilómetros antes de desembocar en el río Bravo, cerca de Ojinaga, aportando una parte sustancial de su caudal fronterizo. Sin el Conchos, el río Bravo se secaría antes de llegar al mar, y la frontera más célebre de América del Norte sería arena y roca en la realidad. En Ojinaga, puedes ver el punto donde los dos ríos se funden, dos corrientes de colores distintos mezclándose en la misma dirección. Todo mundo conoce el nombre del río Bravo. Nadie habla del Conchos chihuahuense que lo mantiene vivo. 25. En el bolsón de Mapimí, la cuenca desértica sin salida al mar que comparten Chihuahua, Coahuila y Durango, vive un animal que no existe en ningún otro lugar del planeta. La tortuga del bolsón, cuyo nombre científico es Gopherus flavomarginatus,
es un reptil endémico absoluto de ese desierto. Es la tortuga terrestre más grande de México, puede vivir más de 100 años, y para sobrevivir el calor extremo excava madrigueras de hasta 10 metros de profundidad. 10 metros, para una tortuga. Esas galerías subterráneas mantienen temperatura estable cuando afuera el suelo alcanza 70 grados al mediodía. Cuando la ves avanzar sobre el suelo cuarteado de sal, parece que sobró de otra era geológica, y técnicamente es así. Que el desierto más árido de México sea el único lugar del planeta donde vive este animal es una paradoja biológica que casi nadie conoce. Activa la campana. Lo que sigue es más oscuro de lo que imaginas. 24. En el año 1200 de nuestra era, en pleno desierto de Chihuahua, había una ciudad con agua corriente, edificios de adobe de 4 y 5 pisos, y criaderos de guacamayas rojas, traídas desde selvas a más de 600 kilómetros de distancia. Esa ciudad se llamaba Paquimé, también conocida como Casas Grandes. Las guacamayas no eran mascotas, eran producción industrial para extraer plumas que valían más que el jade en las redes de comercio del norte de México y el suroeste norteamericano. Imagina el absurdo biológico: aves tropicales de colores brillantes, en corrales de adobe en pleno desierto árido, a cientos de kilómetros de cualquier selva. Un desierto que importaba la selva para hacer negocios. 23. Y entonces, alrededor del año 1450, Paquimé desapareció. No fue un declive lento, fue abrupto. Los arqueólogos encontraron evidencia de incendios masivos que consumieron los edificios desde adentro, cuerpos sin enterrar tirados en los pasillos, y herramientas abandonadas en medio de actividades cotidianas. Ollas con comida sin terminar, instrumentos de trabajo dejados a la mitad. Como si el tiempo se hubiera detenido en un instante y nadie hubiera regresado a recoger nada. Las hipótesis académicas incluyen una guerra de invasión exterior, una sequía catastrófica que colapsó el sistema agrícola o una epidemia que diezmó a la población. Ninguna explica completamente el patrón de destrucción encontrado. Hoy caminas por los pasillos de adobe de Paquimé y el silencio tiene un peso físico difícil de describir. 22. En el municipio de Cuauhtémoc hay un lago que no debería existir en un desierto, y que además aparece y desaparece del mapa dependiendo del año. El lago de Bustillos es un cuerpo de agua salino endorreico. Su cuenca no tiene salida al mar. En años de precipitación abundante, llega a cubrir más de 350 kilómetros cuadrados. En años secos, se convierte en una plancha de sal blanca y silenciosa. Los productores de la zona han aprendido a convivir con un vecino que no respeta límites. Cuando el nivel sube, inunda campos de manzana sin aviso. Es el sistema con el que el desierto redistribuye el agua que recibe, sin pedir permiso a nadie que viva cerca. 21. Chihuahua es en el imaginario colectivo un estado de desiertos. Pero la Sierra Madre Occidental chihuahuense alberga el bosque templado de coníferas más extenso de México, con millones de hectáreas de pinos y encinos que producen una parte significativa de la madera comercial del país. Viajas por el desierto, tierra color café, lechuguilla, cielo blanco de calor. Empiezas a ganar altitud. 200 metros más arriba aparece el primer pino. A 300 metros estás en una selva de coníferas donde el aire se enfría a 5 grados y huele a resina. Ese contraste no existe así en casi ningún otro lugar de México. Chihuahua no es un estado de desierto. Es un estado donde los dos mundos comparten frontera en la misma ladera. 20. Mientras todos hablan de los cliff dwellings de Mesa Verde en Colorado como si fueran una maravilla exclusiva del suroeste norteamericano, nadie menciona que Chihuahua tiene el equivalente mexicano, igual de impresionante y mucho menos conocido. En la barranca de Candameña y en la zona del municipio de Madera están las 40 casas, viviendas construidas en nichos naturales de acantilados, a 20 o 40 metros sobre el suelo del cañón hace aproximadamente 800 años. Dentro de las cuevas, perfectamente conservada por el clima seco, hay una olla de barro de más de 1 metro de diámetro, usada como granero. Imagina ver ventanas rectangulares de piedra mirando al vacío desde 40 metros, el viento silbando, donde hace 8 siglos una familia guardaba su maíz. 19. Este dato va a sonar falso. El Gran Cañón del Colorado es la maravilla natural más famosa del mundo. Visitado por millones de personas al año,
y mencionado en todos los libros de geografía del planeta. Pero no es el cañón más profundo del continente. El Cañón de Urique, uno de los 6 cañones principales del sistema de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, tiene una profundidad de aproximadamente 1.879 metros desde el borde hasta el río que corre en el fondo. El Gran Cañón del Colorado alcanza alrededor de 1.600 metros en su punto máximo. Las Barrancas del Cobre descienden casi 280 metros más profundo. El cañón más profundo del continente está en México, no en Estados Unidos. 18. El dogma histórico dice que los pueblos precolombinos de América no trabajaban el hierro. En Chihuahua, esa versión tiene un problema. En el municipio de Allende se encontraron los meteoritos de Chupaderos, 2 masas de hierro y níquel caídas del espacio, con pesos de 14.1 y 6.8 toneladas respectivamente. Los grupos indígenas de la región los conocían desde antes de la conquista y los usaban para fabricar herramientas. Una masa de metal oscuro caída del cielo hace miles de años, usada para fabricar herramientas mucho antes de que los europeos llegaran. El hierro precolombino de México no venía de la tierra, venía del cielo, y los habitantes de Chihuahua lo sabían, mientras el resto del mundo escribía que eso era imposible. 17. En el municipio de Ocampo hay un oasis que geológicamente no debería estar donde está. Un manantial de agua cristalina emerge de la roca del desierto a temperatura constante durante todo el año, alimentado por acuíferos profundos que los estudios modernos no han podido mapear completamente. Alrededor del manantial crece vegetación exuberante que contrasta de forma violenta con el desierto árido que lo rodea en todas direcciones. La línea donde termina el desierto y empieza el oasis es casi perfectamente circular, como si alguien hubiera dibujado un radio de vida en medio de un mundo de muerte. Los exploradores describen siempre la misma reacción: incredulidad. El agua tiene rutas subterráneas que la geología superficial no siempre puede predecir, y a veces emergen exactamente donde nadie las espera. 16. Entre 1600 y 1767, los jesuitas construyeron más de 20 misiones en la sierra y el desierto de Chihuahua. Lo que la historia popular no cuenta es que muchas de esas misiones eran centros de conocimiento técnico y científico, sistemas de irrigación que convertían tierra árida en tierra fértil, bibliotecas con volúmenes de astronomía y botánica traídos desde Europa, registros climáticos llevados con rigor científico. En 1767, el rey Carlos III expulsó a todos los jesuitas de los territorios españoles. En semanas, esos centros fueron clausurados, saqueados y abandonados. Los libros desaparecieron, los sistemas de irrigación se deterioraron. La memoria técnica construida en el desierto chihuahuense durante casi 2 siglos fue borrada por decreto real en menos de un año. 15. La zona del silencio, en el Bolsón de Mapimí, tiene fama construida sobre leyendas de señales de radio que fallan, pero la realidad científica es más interesante que cualquier mito. Esa zona tiene una densidad de caída de meteoritos documentada significativamente superior al promedio mundial. La explicación geológica apunta al subsuelo, concentraciones anómalas de minerales ferromagnéticos como la magnetita, que algunos investigadores proponen como factor que incrementa la probabilidad de caída de materiales ferrosos del espacio. Un investigador puede encontrar ahí rocas vitrificadas caídas del espacio hace décadas, no en Siberia ni en el Sahara, sino en el desierto de Chihuahua. 14. El 11 de julio de 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un cohete Athena 5 123D desde el complejo de Green River, en Utah. Su destino programado era el campo de pruebas de White Sands, en Nuevo México. Algo falló, el cohete se desvió y cayó en territorio mexicano en el Bolsón de Mapimí, a más de 1.100 kilómetros de su destino. El cohete transportaba 2 contenedores de cobalto 57, un isótopo radiactivo. El gobierno de los Estados Unidos pidió permiso para entrar a recuperar los restos. El permiso fue concedido, y durante semanas, equipos de especialistas norteamericanos removieron tierra contaminada con escolta del ejército mexicano, sin conferencia de prensa, sin crisis diplomática pública. Un cohete militar extranjero con material radiactivo cayó en suelo mexicano y el gobierno de ese país entró a limpiarlo, en silencio total.
13. En las montañas de la Sierra Tarahumara hay una lengua que sobrevivió la colonización española, las guerras apaches y la Revolución Mexicana, y hoy está muriendo en silencio. Los Pimas Bajos, el pueblo Oob, hablan una lengua de la familia yuto-azteca que a principios de la década de 2020 tenía apenas entre 800 y 1.200 hablantes activos, clasificada por la UNESCO en peligro crítico de extinción. En 20 años, podría no existir ningún hablante nativo. Imagina a una anciana de 80 años contándole una historia a su nieto en un idioma que tiene 2000 años de antigüedad, que sobrevivió todo lo que la historia le lanzó, y que hoy enfrenta al enemigo más silencioso, la indiferencia. Hay uno muriendo en las montañas de Chihuahua ahora mismo. Suscríbete. El número 1 no lo esperas. 12. Hay un mirador en Chihuahua que supera en vértigo a cualquier mirador comercial del mundo. En el Divisadero, accesible desde el tren Chepe, 3 barrancas convergen simultáneamente bajo los pies: la Barranca del Cobre, la de Tararecua y la de Urique. Desde el borde hay un vacío de más de 1500 metros directamente abajo. En algunos tramos no hay baranda, solo roca y vacío. El río en el fondo del Urique es un hilo de plata tan delgado que desde arriba parece alambre. El sonido del viento entre los cañones es un rugido bajo que no para. Pararte ahí es entender físicamente el tamaño real del planeta. 11. Bajo los campos de manzana y los huertos del altiplano chihuahuense hay una reserva de agua subterránea que tardó 10.000 años en formarse y que se está vaciando a una velocidad que la lluvia no puede compensar. El acuífero Sacramento es la principal fuente de agua para la zona agrícola de Chihuahua. Se estima que está siendo extraído varias veces más rápido de lo que la precipitación lo recarga. El tiempo de recarga natural se mide en siglos. El tiempo de vaciado, al ritmo actual, se mide en décadas. Imagina el campo de manzana más productivo de México con una bomba enterrada que succiona agua de un depósito que tardó 10.000 años en llenarse. Y el reloj lleva décadas corriendo sin que nadie hable de eso en voz alta. 10. Hay una cueva en Chihuahua que contiene los cristales naturales más grandes del mundo. Pero lo que convierte este dato en algo diferente viene después. La Cueva de los Cristales, en Naica, municipio de Saucillo, fue descubierta en el año 2000 por 2 mineros que perforaban un túnel de drenaje y rompieron accidentalmente la pared de una cavidad sellada. Dentro, encontraron columnas de selenita de hasta 12 metros de longitud, con antigüedad estimada de 500.000 años. La temperatura interior es de 58 grados centígrados con 99% de humedad. Sin equipo especial, un ser humano entra en colapso cardiovascular en menos de 15 minutos. En 2015, la empresa reinundó la cueva para preservar los cristales. Hoy está sellada bajo agua a 50 grados. 9. La Sierra Tarahumara guarda un peligro que no se ve, no se huele, y que los rarámuri conocen por nombre desde hace generaciones. En ciertas quebradas hay arroyos de agua completamente cristalina, perfectamente transparente, que matan a los animales que beben de ellos. Los rarámuri los llaman por nombres que significan agua que enferma. La razón es geológica. Volcanes extintos del período terciario dejaron suelos impregnados de metales pesados que se filtran hacia las corrientes superficiales. Hay concentraciones de arsénico natural que superan los límites de la OMS. No es contaminación industrial, es el legado de millones de años de actividad volcánica que nunca terminó de neutralizarse. Imagina un arroyo brillando bajo el sol de la sierra, el agua perfectamente transparente, el sonido del agua sobre las piedras y el cadáver de un venado en la orilla. 8. En 1886, el líder apache Jerónimo se rindió al ejército de los Estados Unidos y la historia oficial decretó que las guerras apaches habían terminado. Ese relato es incompleto. Grupos de apaches que los documentos de la época llamaban apaches broncos continuaron viviendo libres en la Sierra Madre chihuahuense después de esa rendición. El último enfrentamiento documentado entre estas bandas libres y el ejército mexicano ocurrió en 1933, casi 50 años después del supuesto cierre del capítulo. Imagina soldados mexicanos rastreando huellas en la nieve de la Sierra Madre en 1933, siguiendo rastros de personas que llevaban décadas eludiendo a 2 ejércitos nacionales. No es una nota al pie, es una historia que el discurso oficial de ambos países decidió enterrar porque contradecía el relato del fin ya declarado.
7. Hay algo que la mayoría de los mexicanos no sabe sobre Benito Juárez. La imagen famosa es la del presidente republicano resistiendo la invasión francesa desde algún rincón heroico del norte. Ese rincón tuvo nombre, Chihuahua. Cuando el ejército francés ocupó la Ciudad de México, Juárez trasladó la sede del gobierno de la República al norte. Chihuahua fue la capital de facto de México durante la ocupación francesa. Los documentos oficiales de la República se firmaban en esa ciudad. Los decretos de guerra contra el imperio se emitían desde el desierto chihuahuense. Durante esos meses, Chihuahua no era el norte alejado del poder, era el poder. Esa imagen merece más espacio del que ocupa en la historia oficial. 6. Las barrancas del Cobre no son solo un cañón profundo. Son un sistema climático completo encerrado en un espacio que no debería contenerlo. En 30 kilómetros horizontales, el sistema genera 5 zonas climáticas distintas. Desde las cimas con pinos, niebla y temperaturas bajo cero en invierno, hasta los fondos de barranca a 500 metros, donde crecen mangos, plátanos y palmas con calor de más de 40 grados. 2 mundos biológicos completamente distintos comprimidos en una distancia que podrías caminar en un día. Imagina pararte en enero en el borde nevado del cañón y mirar hacia abajo para ver vegetación tropical verde oscuro, bañada por aguas calientes. 2 estaciones del año coexistiendo en la misma mirada. 5. El desierto es sinónimo de vacío. Esa visión es exactamente la opuesta a lo que la ciencia ha documentado en el desierto chihuahuense. Este desierto es el de mayor diversidad biológica del hemisferio norte. Tiene más de 3.500 especies de plantas vasculares documentadas, de las cuales más de 500 son cactáceas endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Para comparar, el Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados, tiene menos de 50 especies de cactáceas. El desierto chihuahuense tiene 10 veces esa diversidad de cactus en una fracción del espacio. Un investigador de botánica puede encontrar en ese desierto especies del tamaño de una uña que nunca han sido descritas formalmente por la ciencia, en un paisaje que parece absolutamente vacío a primera vista, pero que bajo la lupa resulta ser un arrecife de coral terrestre. 4. Chihuahua es el estado más grande de México con 247.455 kilómetros cuadrados, equivale a casi 4 veces el territorio de Costa Rica y es más grande que el Reino Unido, y sin embargo tiene una población de alrededor de 3.7 millones de habitantes, lo que da una densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado. Puedes manejar 4 horas en línea recta por Chihuahua y no ver una sola ciudad, solo desierto, sierra y cielo. La sensación física de ese vacío es difícil de describir si vienes de cualquier ciudad mexicana. Es la sensación de que el país tiene mucho más espacio del que sus habitantes han podido imaginar. 3. En la Cueva de la Olla, dentro del complejo de 40 casas en la Sierra Chihuahuense, el tiempo decidió no avanzar. El clima excepcionalmente seco de esa cueva preservó los restos humanos de sus antiguos habitantes en condiciones que los científicos usualmente solo encuentran en los hielos polares o en las momias del desierto de Atacama. Momias naturales con piel todavía visible, cabello intacto, rasgos faciales reconocibles, ropa parcialmente preservada, personas que murieron hace 800 años, conservadas como si el tiempo hubiera hecho una excepción. El ADN extraído mostró un nivel de preservación tan alto que permitió analizar genomas completos. Los resultados revelaron conexiones genéticas con poblaciones de lo que hoy son Utah y Colorado, vínculos que nadie había podido documentar históricamente porque no quedaron registros escritos. 2. La zona del silencio tiene una reputación construida sobre folclore. Pero los fenómenos documentados tienen explicación científica, y esa explicación es más inquietante que cualquier mito. Los geólogos que han estudiado el subsuelo del bolsón de Mapimí han medido concentraciones de minerales ferromagnéticos, principalmente magnetita, en niveles que superan significativamente los promedios geológicos normales. Esas concentraciones generan anomalías magnéticas localizadas. Las brújulas registran desviaciones respecto al norte magnético real en lecturas captadas repetidamente por instrumentos de campo. Los mismos minerales serían factor que incrementa la probabilidad de caída de materiales ferrosos del espacio, lo que explicaría la densidad anómala de meteoritos recuperados ahí.
Un desierto con el subsuelo magnetizado de forma anómala, que recibe más meteoritos que el promedio, y donde cayó un cohete militar norteamericano con material radiactivo. Suscríbete. Lo que viene cambia la forma en que ves este país. 1. En el año 2000, 2 mineros de la empresa Peñoles perforaban un túnel de drenaje en la mina de Naica, municipio de Saucillo, Chihuahua. La perforadora rompió una pared de roca. Del otro lado, había una cavidad sellada que llevaba miles de años sin contacto con el mundo exterior. Los mineros asomaron la cabeza. Lo que vieron no tenía nombre en su vocabulario. Columnas de cristal translúcido del tamaño de árboles, algunas de hasta 12 metros, cubriendo suelo, techo y paredes. Selenita pura. 500.000 años de formación ininterrumpida. La cueva más extraordinaria descubierta en la historia moderna de la espeleología. Y estuvieron a punto de dinamitarla para continuar el túnel. Durante los años siguientes, algunos científicos pudieron entrar con trajes refrigerados que daban 20 minutos de tiempo seguro. 58 grados centígrados, 99% de humedad, menos de 15 minutos de supervivencia sin equipo. En 2015, la empresa reinundó la cueva para preservar los cristales. Hoy está bajo agua a 50 grados, sellada. Los cristales más grandes del planeta están en México. Fueron descubiertos por accidente. Casi fueron destruidos, y hoy están cerrados bajo agua que mataría a cualquier persona que intentara entrar. Eso es lo que esconde Chihuahua en su subsuelo, no leyendas, una maravilla real, concreta e inaccesible, que suena completamente falsa y que es absolutamente verdadera. Chihuahua es el estado más grande de México, y en cada kilómetro de ese desierto, de esa sierra, de esos cañones, hay algo que el mapa no muestra. Una cueva que te mataría en 15 minutos. Un cohete americano con material radiactivo, cuya caída nadie reportó. Un guerrero apache que siguió libre cuando todos los libros ya habían escrito el final de su historia. Chihuahua no esconde cosas pequeñas. Esconde las cosas que cambian la forma en que entiendes este país. Dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas los secretos que siguen descubriendo por todo México.